Hola profesoras y maestros. Desde otras voces en educación intentaremos precisar los componentes del método de trabajo pedagógico de Pestalozzi. El método de Pestalozzi paso a paso. Paso 0. Contexto histórico. Por favor, no se salten esto. Europa del siglo XVIII y XIX vivía entre revoluciones burguesas, industrialización y miseria campesina. En esa realidad, el objetivo de Pestalozzi era usar la educación como herramienta de liberación para los pobres, pero, atención, su método fue adoptado y distorsionado por estados para crear trabajadores dóciles. No confundamos el uso perverso de su método con lo que él proponía. Su filosofía base se fundamentaba en la tríada pestalozziana: cabeza, corazón, manos. El primero, cabeza o intelecto, para el desarrollo del pensamiento lógico, pero no memorístico. La crítica a ello se centra en la interrogante: ¿lógica para qué? ¿Para obedecer o transformar? El segundo, corazón, es decir, moral y afecto, promovía la educación emocional basada en el respeto y el amor. La crítica insistente es que había mucho de romanticismo en ello. Además, ¿cómo aplicar esto en aulas masificadas? El tercero, manos o acción práctica, se focalizaba en aprender haciendo, especialmente en agricultura, oficios y arte. La crítica que se le hace es: ¿formar para el trabajo o para la autonomía? ¿Viste los antecedentes, o lo que llamamos paso 0? Pasemos ahora sí a los pasos de su método. Paso 1. Observación sensorial es la base de todo. ¿Cómo? Partiendo de lo concreto, el manejo y apropiación de objetos, la naturaleza y la inmersión en experiencias cotidianas. Ejemplo: enseñar matemáticas contando manzanas, no con números abstractos. En esa orientación, los sentidos se convierten en puertas al conocimiento al ver, tocar, oler, aprendiendo analizando lo cotidiano. Las críticas a Pestalozzi en este aspecto se concentran en el hecho de que parece ignorar que la observación está mediada por la cultura y el poder. Por ejemplo, ¿qué objetos se eligen y por quién? Paso 2. La asociación, de lo concreto a lo abstracto. En este proceso, es fundamental la relación entre la percepción y la descripción, orientando la dinámica con algunas interrogantes claves como ¿qué ves? ¿Cómo es? Una vez cumplida esta fase, corresponde entrar en la comparación a partir de las preguntas: ¿cuáles son las similitudes? ¿En qué se diferencia A de X? Una vez identificados los elementos que dan identidad a un objeto, situación, personas o realidad, se avanza a la clasificación resolviendo interrogantes como: ¿a qué categoría pertenece? Por ejemplo, en las aulas, observar hojas, luego describir sus formas, comparar con otras plantas y clasificar en especies. Un elemento clave de la propuesta de Pestalozzi es que el docente guía, pero no impone. La crítica que se suele formular se refiere: ¿a quién define las categorías? Pestalozzi no cuestionó los marcos culturales dominantes y esto hace que muchos pedagogos críticos cuestionen su proceso didáctico y pedagógico en general. Paso 3. Ahora corresponde la conceptualización en las aulas. Se trata de darle forma narrativa y escrita a la construcción de saberes. La meta de este paso es que el estudiante formule conceptos y subconceptos propios, a partir de su experiencia. Por ejemplo, tras observar animales, definir mamífero con sus palabras. Las herramientas para alcanzar esta meta son el diálogo colectivo formulando preguntas abiertas como: ¿por qué crees que? Las críticas más insistentes a esto son que, en la práctica, muchos maestros pueden usar esto para imponer sus conceptos como verdades. Paso 4. Aplicación en la práctica, a lo que Pestalozzi llama manos a la obra. En esta fase, la acción procura usar lo aprendido en proyectos reales, como cultivar, construir, resolver problemas comunitarios. Un ejemplo sería aprender geometría midiendo terrenos del pueblo. La crítica que se suele hacer desde la teoría pedagógica crítica es que en el capitalismo, esto se convirtió en habilidades para el mercado, no para la libertad. Paso 5. La educación social como el fin último. En el plano ideal, para Pestalozzi, la escuela debe ser edificada como un hogar, un ambiente cálido, sin castigos, que permite construir una idea de justicia social basada en el amor, el encuentro y la solidaridad. Es decir, formar ciudadanos solidarios. La crítica que se le hace actualmente a Pestalozzi en este quinto paso es que, mientras habló de amor, no cuestionó estructuras patriarcales o coloniales. Un ejemplo es su modelo de Gertrudis como maestra y madre, que refuerza roles de género.
Además, se plantean limitaciones por la cooptación del método y su instrumentalización en la lógica capitalista. Se subraya que su enfoque práctico fue usado para entrenar obreros, no pensadores libres. Otra limitación que se suele señalar es el individualismo del método, centrado en el desarrollo personal, pero sin crítica sistémica. Por ejemplo, salir de la pobreza mediante el esfuerzo personal, pero no cuestionar la pobreza estructural. También se señala como una limitación el romanticismo pedagógico que confía en la bondad natural, ignorando que la educación también reproduce opresiones. Una vez hecho este repaso, nos planteamos una pregunta reflexiva: ¿cómo aplicar hoy el método sin caer en su cooptación neoliberal? Mostrando ejemplos concretos como diseñar una actividad que involucre cabeza, corazón, manos, que cuestione un problema local, por ejemplo, la contaminación del río del pueblo. Finalmente, queremos dejar una frase de Pestalozzi para debatir: la educación es el camino para que los humildes dejen de ser víctimas de los poderosos, acompañada de una pregunta: ¿sigue vigente esta idea en la era de TikTok y la inteligencia artificial? Les queda tarea para los próximos días. Nos vemos pronto, por supuesto desde Otras Voces en Educación.